vamos a seguir mirando subespacios de R3 o subconjuntos, mejor dicho, de R3 para saber si son subespacios. Como ya perdí la cuenta de qué S íbamos, voy a llamar directamente S al subespacio. Lo vamos a anotar de la siguiente manera, ¿no es cierto? Vamos a poner X y Z en R3 con la condición de que X menos Y sea igual a 0. ¿Sí? Si tenemos algún mínimo conocimiento de geometría analítica, ¿sí? Nosotros sabemos que esto corresponde a la ecuación de un plano. ¿Sí? X menos Y igual 0 es un plano. Y además, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, verificamos que el punto 0, 0, 0 pasa por ese plano, porque obviamente 0 menos 0 es 0, es un plano que pasa por el origen. Así que uno ya podría, digamos que, anticipar que esto es un subespacio, ¿sí? Así que ya sabemos que es un subespacio porque hemos visto en las clases anteriores que los planos que pasan por el origen son subespacios. Ahora, ¿cómo hacer para, digamos, para formalizarlo, para escribirlo formalmente? Bueno, nosotros tendríamos que ver que este subconjunto de R3 es no vacío, cerrado para la suma y para el producto, ¿sí? Ver que es no vacío, bueno, es obvio porque, por ejemplo, el 000 ya vimos que pertenece a S, ¿sí? Así que S es no vacío. Lo segundo que tendríamos que ver es que S con la suma es cerrado. Entonces vamos a tomar dos vectores de S, vamos a demostrarlo esto, ¿no es cierto? Vamos a tomar X y Z perteneciente a S y X' y' Z' perteneciente a S. ¿Sí? Como X y Z y X' y' Z' pertenecen a S, lo que tenemos entonces es que X menos Y es igual a 0, o sea, la resta de las dos primeras componentes es igual a 0, y también tenemos que X' menos Y' es igual a 0. Lo que debemos hacer, ¿sí? Quiero probar que, voy a usar esta abreviatura QPQ, que quiere decir quiero probar que X y Z más X' y' Z' pertenece a S, para lo cual lo sumo, ¿sí? X y Z más X' y' Z' es lo mismo que X más X', Y más Y', perdón, ahí no va más, es la tercera componente, Z más Z' pertenece a S. Para eso lo que voy a hacer, ¿sí? Es verificar que esta primera componente más esta segunda componente debería dar 0. Entonces vamos a hacer X más X' más Y, ¿sí? O sea, lo que estoy haciendo acá es sumar la primera componente de la suma y la segunda componente de la suma, ¿sí? Esta sería la primera componente, ¿no? Y esta sería la segunda componente. Y lo que debería dar eso es 0. Si llega a dar 0, quiere decir entonces que está en S, ¿sí? Perdón, no tendría que sumarlos, acá me equivoqué. Tendría que restarlos, ¿no? Porque es la resta la que tiene que dar 0. Entonces acá sería en realidad menos y así. Bueno, pero haciendo las cuentas, obtenemos que esto es X más X' menos Y menos Y'. Y si ahora esto lo acomodo, me queda X menos Y, o sea, con este, más X' menos Y', ¿sí? A ver, lo acomodo así, ¿por qué? Porque acá, cuando me quede X menos Y, ¿sí? Yo voy a poder decir que esta parte de acá, X menos Y, ¿no es cierto? Es igual a 0 por esto, por esta hipótesis. ¿No es cierto? A esta hipótesis la voy a llamar 1. Esto es igual a 0, ¿no? Y voy a poder decir que X' menos Y' también es igual a 0 por lo que ocurre acá, ¿sí? Con lo cual, entonces estaría diciendo que esto es 0 más 0, ¿no es cierto? A ver, ahí está, 0 más 0, que es 0. Con lo cual, ¿sí? Este vector pertenece a S, ¿sí?
¿Sí? Entonces, por lo tanto, x y z más x' y z' pertenece a S, o sea que es cerrado para la suma, ¿sí? O sea que S más es cerrado. Lo tercero que tendríamos que verificar es que S es cerrado con la ley externa, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer para probar eso es tomo un x y z perteneciente a S, o sea que cumple x menos y igual 0, y también tomo un k perteneciente a R. Ahora bien, k por x y z es lo mismo que kx, ky, kz. Y yo lo que quiero probar es que justamente esto está en S. ¿Cómo voy a probar que esto está en S? Tengo que hacer la resta de estas dos, ¿sí? Pero kx menos ky, o sea, la resta de la primera menos la segunda, esto es lo mismo que k por x menos y. Pero yo ya sabía que x menos y, por esto que escribí acá, ¿sí? A ver, por esto, ¿no? Por esta igualdad, todo esto es igual a 0. Por lo tanto, esa cuenta me queda k por 0, ¿no es cierto? Bien, esta cuenta me queda k por 0, y eso es 0. Por lo tanto, ¿sí? K por x y z pertenece a S. Y estaría entonces diciendo que S por es cerrado, ¿sí? Bueno, de esta manera nosotros hemos verificado que pasa que no es no vacío, cerrado para más y cerrado para por lo tanto, este subconjunto de acá, ¿sí? Es subespacio de R3. Muy bien. Vamos a hacer un último ejemplo en el próximo pizarrón y después, en las próximas clases, vamos a pasar a mirar subespacios de espacios vectoriales un poco más extraños. Bueno, en este último ejemplo que vamos a mirar, también subconjunto de R3, voy a escribir entonces el conjunto de la siguiente manera. Voy a usar una notación que también es muy común, que es enumerar x1, x2, x3, ¿sí? O sea que digamos, cada componente viene con un subíndice, ¿sí? En R3, y voy a definir dos condiciones. Voy a poner x1 más x2 menos x3 igual a x2 más x3 igual a 0. Bien, muy bien. En primer lugar quiero aclarar, ¿sí? Que esto es como una especie de abreviatura, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Es una abreviatura de dos ecuaciones, ¿no? O sea, acá estamos diciendo x1 más x2 menos x3 igual 0 y x2 más x3 igual 0. ¿Sí? Entonces esto es muy importante tener en cuenta, ¿sí? Porque en realidad acá estoy teniendo una especie de sistema de ecuaciones. Entonces voy a hacer alguna anticipación, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué hay acá? Esto de acá representa un plano que pasa por el origen, ¿sí? Plano por el origen, ¿sí? Y esto de acá, esta segunda ecuación, también es un plano que pasa por el origen, ¿sí? O sea que yo tengo dos planos, ¿sí? Que pasan por el origen. Tengo un plano acá, ¿sí? Y tengo el otro plano por acá, ¿sí? Suponiendo que estoy haciendo un dibujo lo mejor que puedo, ¿sí? Ahí está. Fíjense que en realidad, ¿sí? Los dos planos, como tienen que ocurrir las dos cosas a la vez, dos planos que pasan por el origen, si no son paralelos, como en este caso, me determinan una recta. ¿Está bien? Ahora, todos los puntos que están en ambos planos, obviamente van a estar en la recta, ¿sí? Entonces estos dos planos que pasan por el origen se intersecan en una recta, que es justamente la que termina siendo la solución de este sistema, que es esta que estoy marcando acá en verde. Es decir, que esto lo que me representa es una recta que pasa por el origen, ¿sí? Entonces, dicho esto,
al ser una recta que pasa por el origen, nosotros ya sabemos que también es un subespacio. Por lo tanto, uno podría ya anticipar y decir, bueno, T va a ser subespacio. Vamos a ver cómo hacemos para demostrar, ¿no?, que este subconjunto T es subespacio, ¿sí? ¿Qué es no vacío? Es muy fácil de probar porque yo puedo ver que el 0, 0, 0 está, ¿no? Porque reemplazo y me da 0 en las dos. Así que vamos a ir directamente a la clausura de la suma y a la clausura de la ley externa, ¿sí? Entonces vamos a probar la clausura de la suma. A ver, entonces vamos a tomar, sean x1, x2, x3, y vamos a poner acá y1, y2, y 3 para obedecer la notación, ¿sí?, en T, ¿sí?, pertenecientes a T, ¿sí? Lo que quiero probar es que x1, x2, x3 más y1, y2, y 3 pertenece a T. O sea, lo que es exactamente lo mismo que x1 más y1, x2 más y2, x3 más y3 pertenece a T. Muy bien, vamos a probar esto. Para probar que x1 más y1, x2 más y2, x3 más y3 pertenece a T, debería verificar, ¿sí?, que la suma de la primera componente más la segunda menos la tercera me dé 0. Y que además la segunda más la tercera me dé 0. ¿Sí? Pero ahora que tenemos acá, la primera es esto, la segunda es esto y la tercera es esto. Entonces vamos a hacer x1 más y1, que es la primera, más la segunda, que es x2 más y2, menos la tercera, que es x3 más y3, y lo acomodo a mi conveniencia, ¿sí? A ver, esto lo voy a acomodar ¿cómo? Lo voy a acomodar así. Primero vamos a anotar que nosotros sabemos que como x1, x2, x3 pertenece a T, lo que yo sé es que x1 más x2 menos x3 es 0 y que x2 más x3 es 0. Esto lo voy a usar. Y otra cosa que sé es que y1 más y2 más y3, y1 más y2 menos y3 es 0 y que además y2 más y3 es 0. Todo esto porque yo ya sé que x1, x2, x3 pertenece a T e y1, y2 y 3 pertenece a T. Lo que no sé si pertenece a T es esto. Muy bien, entonces ahora acomodamos toda esta cuenta haciendo lo siguiente. Yo voy a hacer x1 más x2 menos x3, ¿sí?, por un lado, más y1 más y2 menos y3. Y lo que voy a decir es que esto es igual a 0 más 0, o sea, a 0. O sea que la primera condición se cumple, ¿sí? Y esto de que sean igual a 0 ambos es, digamos, esto por la condición que está en violeta, ¿sí? Y la otra por la condición que está en celeste, ¿sí? Muy bien. Así que se cumple la primera de las condiciones, ¿sí? Lo que tendríamos que verificar, se cumple la primera condición, ¿sí? Lo que deberíamos verificar ahora es que la suma de la segunda más la tercera, ¿sí?, me da 0. Es decir, vamos a hacer x2 más y2 más x3 más y3 y vamos a verificar que eso da 0. Pero este es más fácil porque hago x2 más x3, ¿no?, más y2 más y3. Y listo. No hay mucha ciencia porque esto me va a dar 0 más 0, es decir, 0. O sea que también se cumple la segunda y eso me está diciendo que más es ley de composición interna o es cerrado, ¿sí?, para T. ¿Está bien? O sea que la primera condición de que sea clausura para la suma se está cumpliendo. ¿Está bien?
Vamos a mirar la clausura para por. La clausura para la ley externa. A ver, la clausura para la ley externa necesitaría tomar. Entonces, a ver, sean x1, x2, x3, perteneciente a t, y un k real. Veamos que k por x1, x2, x3 pertenece a t. ¿Sí? Pero bueno, k por x1, x2, x3 es lo mismo que kx1, kx2 y kx3. Esto es lo que yo quiero ver que pertenece a t. Ahora, ¿qué condiciones, ¿no? ¿Qué cosas puedo deducir a partir de acá? Entonces acá, por la parte 3, digamos, lo que yo sé es que x1 más x2 menos x3 es igual a 0 y que x2 más x3 es igual a 0, ya que esto es un vector que ya sabemos por hipótesis que pertenece a t. Lo que yo tendría que verificar es que estas mismas condiciones ocurren en este vector, no en el de acá que yo ya sé por hipótesis. Bueno, entonces vamos a verlo esto, ¿sí? Primera condición, entonces tendríamos que verificar kx1 más kx2 menos kx3 tendría que ser igual a 0. Y esto es muy sencillo de probar porque saco k de factor común y encuentro x1 más x2 menos x3, o sea, k por y x1 más x2 menos x3 es 0, ¿sí? Esto es por la condición 3 de acá, o sea que me da 0. La primera condición entonces se cumple. Vamos a ver la segunda condición, que es la suma de la segunda componente y la tercera componente, que sería kx2 más kx3, y para demostrarlo hago lo mismo, saco factor común y obtengo k por x2 más x3, pero x2 más x3 acabo de mencionar acá que es igual a 0. ¿Sí? Esto también por la tercera condición. O sea que me termina dando 0. Y eso quiere decir entonces que este vector, o sea que k por x1, x2, x3 pertenece a t. O sea que esto, ¿sí?, es ley de composición interna bueno, no es ley de composición interna porque no lo puedo escribir así, ¿no? Pero esto es cerrado, ¿no? En T. O sea que la clausura quedó demostrada también en ese caso, ¿sí? Y de esta forma hemos demostrado, ¿sí?, analíticamente que el subespacio que me dieron el subconjunto que me dieron es un subespacio de R3. Entonces, me parece interesante que se destaque esto, ¿no? De que yo puedo hacer una anticipación respecto de si un subconjunto de R3 es o no es un subespacio por las características que tiene, ¿sí?, por ser en este caso una recta que pasa por el origen, y también puedo hacer la demostración analítica utilizando la condición suficiente de subespacio. Muy bien, bueno, nos vemos entonces la próxima clase.